Después de que quedé totalmente ciego, me sumí en una depresión que fue la depresión más dolorosa de toda mi vida. Si quieres saber cómo le hizo Dios para sacarme de esa depresión, quédate ahora a escuchar el segundo capítulo de mi audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles, y aquí te dejo con el segundo capítulo del audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Mi diálogo con Dios. El mismo día que perdí la vista, viajé con mi tía Lucina durante 5 horas por la noche a la capital del país. Nos fuimos al hospital de la asociación para evitar la ceguera en México, que se encontraba en una antigua colonia llamada Coyoacán. Aunque me sentía un tanto angustiado, iba con ansias de volver a ver. El hospital, que a través de los años había ganado muy buen prestigio, atendía exclusivamente enfermedades de los ojos. Pacientes provenientes de distintos lugares de la República, desde las 5 de la mañana, se apostaban en la entrada a esperar la consulta. Casi a las 9 de la mañana pasamos a la consulta. Nos atendió una doctora muy joven, quien con especial atención escuchó a mi tía mientras le explicó lo que me había sucedido. La oftalmóloga me pidió que me acercara a un aparato en el que debía colocar mi cara para que me examinara. Después de 15 minutos de su minuciosa revisión, nos dijo: del ojo izquierdo ya no hay nada que hacer, pero vamos a ver qué podemos hacer para recuperar la vista del ojo derecho. Necesitamos que se interne hoy mismo, para que lo operemos mañana. Al día siguiente, a temprana hora, 2 enfermeros entraron a la habitación donde me habían instalado. Se acercaron a mi cama, me subieron a una camilla, salimos y empezamos a recorrer unos pasillos hacia el quirófano. Durante todo ese recorrido, no dejé de pedirle a Dios que me ayudara a recuperar la vista. En el silencio de la sala de operaciones, pude oír los pasos de alguien que se acercó hasta donde me hallaba acostado. Era la enfermera, quien después de saludarme me dijo: te voy a colocar una mascarilla y por favor, respira profundamente 3 veces. Después de hacer lo que me había indicado la enfermera, me quedé dormido. No supe cuánto tiempo había durado la cirugía. Según mi tía Lucina, a la 1 de la tarde me llevaron de nuevo a la habitación. A las 8 de la noche me desperté y luego me volví a quedar dormido. Al otro día, al despertarme, oí un murmullo de voces y un radio encendido con poco volumen. Mi tía estaba parada junto a mi cama. Le pregunté qué hora era. Ya son las 8:30. Minutos más tarde, llegó una enfermera para saber cómo me sentía. Le dije que me dolía el ojo derecho, en el que, por cierto, tenía colocado un parche. Enseguida me aplicó una inyección y el dolor cesó en poco tiempo. Antes del mediodía, llegaron a verme la oftalmóloga que me había operado y otro doctor. La especialista me comentó que la cirugía había salido muy bien. Tuvieron que colocar un cinturón para contener la retina de mi ojo. Disculpe, ¿voy a volver a ver?, pregunté con el ansia de encontrar una respuesta afirmativa. Todavía no lo sabemos, necesitamos un poco de tiempo para examinarte el ojo. Esa incertidumbre me tenía angustiado. Lo que más deseaba era que me dijeran sí, que sí recuperaría la vista. Para tu recuperación es necesario que permanezcas acostado boca abajo, me indicó el doctor antes de que se marcharan. Esa posición era tan incómoda que a las 3 semanas de estar así, sentí la cara inflamada y todo el cuerpo adolorido. Mi vida transcurría con lentitud en esa habitación compartida con otros 3 pacientes. A veces oía sus conversaciones o algunas canciones en la radio. Cada día por la mañana esperaba a la doctora para que llegara a revisarme, pero no aparecía. Hasta que por fin, casi al mes de estar en reposo, una mañana me bajaron al consultorio. La enfermera que me recibió me guió hasta una camilla para que me acostara. Con delicadeza me quitó el parche del ojo y me pidió mantener los ojos cerrados. La doctora se acercó a mí, me dijo que abriera los ojos y con una lamparita empezó a revisar cuidadosamente mi ojo derecho.
Yo solo veía muy poco la lucecita, no veía nada más. Otro doctor hizo lo mismo, me examinó detenidamente con la lamparita. Al terminar las observaciones, hicieron unos comentarios que no alcancé a escuchar con claridad. Sin embargo, sí pude percibir que la actitud de los doctores era desalentadora. «Doctora, ¿voy a volver a ver?», pregunté con preocupación. «Por el momento no lo sé. Se te desprendió el cinturón que habíamos colocado. ¿Es necesario que te volvamos a revisar en otra consulta?». Mi tía Lucina fue por mí hasta la camilla, me tomó del brazo derecho para guiarme y con cierta aflicción salimos del consultorio. En su silencio sentí un desánimo que me advertía de un resultado negativo. Otra vez, entre el murmullo de los pacientes que estaban en los pasillos, nos regresamos muy desconcertados. Tan pronto llegamos a la habitación, me quedé sentado en la orilla de la cama. Por un instante permanecí así, callado y pensativo. La doctora me explicó que tu retina está totalmente desprendida, ya no hay nada que hacer, dijo mi tía con una tristeza que le quebraba la voz. En ese momento sentí como unas lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. La única esperanza que tenía de volver a ver la había perdido para siempre. ¿Qué va a hacer de mi vida sin la vista?, me pregunté en un doloroso silencio. La mañana siguiente, cuando ya estaba otra vez en casa, me despertaron las voces de mis hermanos, los ruidos que hacía mi mamá en la cocina y el trinar de unos pajarillos. Aunque con algo de pereza no tardé en levantarme. Me vestí y me puse los zapatos. No quise hacer el intento por tender mi cama. Sentía tanta ira que preferí dejarla así, desarreglada. En mi familia parecía que todo transcurría con la misma normalidad de siempre. Sin embargo, había una cruel realidad para mí. Yo ya no sería el mismo de antes. Esta es mi nueva vida, si es que a esto se le puede llamar vida, me decía a mí mismo musitando. Pinocho, meneando jubilosamente su cola, se acercó a mí y enseguida se puso a husmear mi pantalón. Elías entró al cuarto, me saludó y le ordenó al perro que saliera. ¿Quieres que te ayude en algo?, me preguntó mi hermano. Era el primer día con mi nueva realidad en casa, una casa que antes había recorrido tantas veces con la vista. Ahora era distinto. Tenía que empezar a explorarla sin ver, lo cual me producía mucha inseguridad para caminar solo. Sin dudarlo, acepté la ayuda de Elías para ir al baño. Mi hermano me tomó del brazo izquierdo, cruzamos la casa y me guió hasta donde yo quería ir. Me orientó para que me ubicara frente a un rústico lavadero. Después de que me lavé las manos y la cara, otra vez me tomó del brazo y me llevó hasta el comedor para desayunar. Los días que vivía en esa terrible oscuridad eran aburridos y eternos. Sentía mucha desesperación por ver todo lo que estaba frente a mí. Abría desmesuradamente los ojos y como veía muy poquito la luz con el ojo derecho, en mi desesperación encimaba algunos vidrios de lentes de aumento para tratar de ver, aunque fuera un poquito. Pero era inútil, no veía nada. Esa desesperación me llevó a consultar a distintos médicos, a curanderos y también a varios grupos religiosos, pero el resultado era siempre el mismo. Seguía totalmente ciego. Jamás alcancé a imaginar que la crueldad de la ceguera le fuese a dar un giro demasiado drástico a mi vida. Algunas veces, para romper mi aburrimiento, solían visitarme mis amigos del barrio. Sus amenas charlas, plagadas de bromas, solo eran para verme reír. Había dejado de hacer las actividades domésticas que antes realizaba con mucho esmero. Mi familia no me permitía hacer nada, todo, absolutamente todo. Lo hacían por mí. Comprendí que no era el mismo de antes. No podía ir a la escuela, no podía salir a correr por las mañanas, no podía jugar béisbol. Pronto me percaté de que, sin la vista, era incapaz de valerme por mí mismo. Ese trato tan delicado de mis amistades y esa sobreprotección de mis familiares me hacía pensar que solo sentían mucha lástima por mí, lo que me sumía más en mi tristeza. Desde entonces empecé a creer que todas mis capacidades estaban totalmente perdidas, que jamás me volvería a valer por mí mismo. Qué doloroso fue darme cuenta que me había convertido en un inútil. En una ocasión, mientras comía con tranquilidad, oí que mis hermanos Ana y Lucio parecían jugar con cierta violencia. De repente también alcancé a escuchar
cómo Lucio cayó encima de mi guitarra que estaba sobre la cama y la rompió. Muy encolerizado le dije a mi mamá lo sucedido. «No te preocupes, ya después los regaño», me respondió con ligereza. La respuesta me pareció demasiado indiferente. Sentí cómo se desató toda mi ira. Mi irritación fue tan incontenible que tomé mi plato de comida y lo lancé contra una ventana. Eso terminó por evidenciar cómo la tristeza por haberme quedado ciego ya se había convertido en una profunda depresión. La terrible oscuridad en la que vivía me parecía una pesadilla interminable. Por las noches, en medio de un angustioso silencio, me era imposible contener el llanto. Los días sin tener algo que hacer se me hacían monótonos y aburridos. Si algún deseo se había gestado en mi corazón, era dormir para no despertar jamás. Sumido en ese doloroso abismo sin salida, intenté también hallar al Dios del que tanto me habían hablado mis padres. Una y otra vez le pedí que se manifestara. Quería tenerlo frente a mí, cara a cara. No sentía su presencia, pero pensé que si estaba en todas partes, como me lo habían dicho, él sí me escucharía. ¿Por qué permitiste que yo quedara ciego? ¿Por qué a otros que son criminales les dejas la vista? ¿Y por qué dejas que yo sufra tanto hasta desear la muerte? Le empecé a cuestionar con todo el dolor y toda la ira que sentía. Si en verdad eres el Todopoderoso, y si dices que me amas, devuélveme la vista. Continué reprochándole muy encolerizado. De pronto me percaté cómo Dios tomó la voz de mi propio pensamiento y enseguida empezó a cuestionarme. ¿Para qué quieres volver a ver? La pregunta me encolerizó aún más, porque no alcancé a comprender cómo Él, siendo Dios, y cómo en su inmensa sabiduría no sabía para qué quería volver a ver. Pues para estudiar, para trabajar, para valerme por mí mismo y para ser un hombre feliz. Le respondí muy enojado. Cuando tú veías, ¿realmente fuiste feliz? Esa pregunta se fue como un rayo a lo más profundo de mi corazón. Recordé los complejos que me provocaba mi debilidad visual, lo traumático que era usar lentes con vidrios muy gruesos, mi timidez para tener amigas, mis miedos para declararle mi amor a una muchacha, las depresiones por sentirme solo y la inseguridad para enfrentarme a la vida. Sin darme cuenta, ya tenía la cabeza gacha y los ojos húmedos. Aunque me era muy doloroso reconocerlo, la verdad era que cuando veía no había sido feliz. «Hijo, ¿qué es lo que más deseas? ¿La vista o ser feliz?», me interrogó nuevamente Dios, esta vez con una voz tan suave y apacible que me hizo sentir la maravillosa inmensidad de su amor. Por un instante pensé que lo que más quería era volver a ver, pero en realidad mi mayor anhelo en la vida era ser muy feliz. No quise desaprovechar la oportunidad tan grande que Dios me estaba dando en ese momento. Respiré profundamente y, con todas las fuerzas de mi ser, le supliqué: «Ayúdame a ser muy feliz y tú decide si ha de ser con la vista o sin ella». Después de ese extraordinario diálogo, experimenté una tranquilidad tan especial que todo mi ser quedó lleno de paz. La depresión que minutos antes me tenía abatido desapareció de tal manera que no tardé en quedarme profundamente dormido. Al otro día, la mañana parecía igual que las anteriores, una frescura deliciosa, pajarillos trinando en los árboles del patio y los rayos del sol presagiando que haría calor. Solo que en esa ocasión me percaté de algo más que hacía diferente esa mañana. Seguía sintiendo esa paz especial. Cuando me levanté, mi papá y Lucio ya se habían ido a trabajar y mis hermanas se habían ido a la escuela. Escuché el ajetreo de mi madre con los trastos en la cocina. Tenía sintonizado su radio de transistores en el noticiario de la XEU, una radiodifusora que transmitía desde el puerto de Veracruz. Lo que decía la periodista Socorro Aurí llamó mi atención. Fíjese usted que un niño de 8 años de edad, que lamentablemente no puede caminar, solicita al auditorio una silla de ruedas para poder ir a la escuela, ya que él tiene muchas ganas de seguir estudiando. Se trata de un niño muy especial que, además de no poder caminar, desgraciadamente también tiene una enfermedad incurable y solo le quedan 6 meses de vida. Continuó informando la periodista. La noticia me conmovió mucho. Yo, que le había reprochado fuertemente a Dios el haberme quedado ciego, sentí que estaba recibiendo una gran lección. ¡Qué increíble!
un niño de 8 años de edad que no puede caminar, al que solo le quedan 6 meses de vida y que, a pesar de todo, sigue teniendo ganas de estudiar. Pensé muy sorprendido. El encuentro de la noche anterior con Dios y la lección que recibí con el mensaje de ese niño a través de la radio me incitaron a reflexionar profundamente en mi situación. Mi problema no era el más grande del mundo, como yo creía. La depresión por haberme quedado ciego me había impedido saber que otras personas estaban viviendo un problema más grave que el mío. Había quienes sufrían una discapacidad más dolorosa, o peor aún, quienes sufrían una enfermedad incurable y mortal. Gracias al Creador estoy vivo. A diferencia de ese niño, no tengo la vida limitada por una enfermedad. Sí, es cierto que no puedo ver, pero también mis facultades físicas y mentales están en excelentes condiciones, pensé con un suspiro de alivio. Poco a poco, mis razonamientos me llevaron a un entendimiento mejor. Comprendí que en realidad tenía dos problemas. Sabía que resolver mi ceguera era prácticamente imposible, porque si alguna solución había, no estaba en mis manos. También sabía que esa depresión que tanto me agobiaba, esa sí, dependía de mí y solo de mí resolverla. Volví a pensar en ese niño que luchaba por tener una silla de ruedas. Me inspiraron mucho sus ganas para ir a la escuela, muy a pesar de que en 6 meses moriría. Eso me hizo valorar todo lo que yo tenía más allá de mi ceguera: 19 años de edad, mis demás capacidades físicas y mentales, y por supuesto, el amor de mi familia. Desde ese entonces entendí que tenía un futuro lleno de oportunidades. Sí, lo sabía, debía hacer un esfuerzo muy grande para superar mi situación. Me decidí con firmeza a realizar ese esfuerzo, y solo le supliqué a Dios: por favor, ayúdame,